Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a continuar con el devocional que había entregado la vez anterior acerca del tema de la adoración. Hoy vamos a ver la cuarta parte. En la primera parte habíamos leído Juan 4, 23 y 24, que dice: Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. También vamos a leer en Mateo 4:10. Nos dice la palabra de Dios: Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El término adoración implica más que una acción de gracias o Eucaristía. Eso podemos leerlo en Lucas 22:17, 1 Corintios 11:24. Adoración es más que una alabanza, es como una ofrenda sacrificial. Eso podemos leerlo en Hebreos 13:15, o como alabanza de la gloria de su gracia, en Efesios 1:6. El vocablo griego es mucho más que un buen decir o un buen hablar bien o elogiosamente de alguien por la alabanza. Está relacionada directamente con la gloria de Dios, nunca con los bienes que Él nos da. Es el canto espiritual que se registra en el corazón, que canta la verdad, cualidades y atributos de Dios. El canto natural o audible puede expresarla, pero no la produce. Esta se origina no necesariamente con el canto, sino con una actitud de gratitud y sometimiento al Señor. Tenemos varios pasajes en la palabra de Dios, como Hebreos 4, 12 y 13, Juan 16, 14 y 15, y muchos pasajes más. Queda demostrado en la palabra de Dios que es el Espíritu quien enseña, el que conduce individual o que congregacionalmente, en lo más profundo del corazón, a una motivación de los sentimientos más íntimos de nosotros los creyentes, de toda la Iglesia, a la modificación de la conducta que teníamos antiguamente y a una manifestación externa hacia la adoración. Esta exteriorización está dada en el texto bíblico, en posturas físicas para inclinarse, postrarse, ponerse de rodillas, que traducidas al lenguaje espiritual pueden encuadrarse como dándole gracias, dar gloria a Dios o frutos de labios que confiesan su nombre. Por otra parte, el bello pasaje de Abraham e Isaac en Génesis 22 también nos enseña que la adoración es un acto en el que participa la revelación de Dios, que todo proceso adorador que está condicionado por la fe y la obediencia hacia Él también tiene un costoso precio por afrontar. Dijimos que lo esencial es la contemplación del Señor. Ahora destaquemos dos aspectos que se pueden considerar distintivos en el acto adorador del creyente en Cristo. 1. La unión del creyente con el Señor. Y en segundo lugar, la actitud de, por un lado, la fe, el rechazo al mundo, la entrega y comunión con Dios, la identificación con el Señor en el partimiento del pan, en la comunión hermanable, en la oración y en la doctrina. Llegamos a este punto y nos preguntamos: ¿cómo se lleva a la práctica la adoración? Resumiendo lo expuesto, diremos que ésta no se hará en una postura corporal, sino de espíritu, la cual no se inspirará en ningún objeto o ícono material. Debemos expresar un estado del alma en pleno conocimiento, y sobre todo este conocimiento tiene que estar acompañado por la fe, teniendo siempre bien en claro que nuestra adoración deberá ser natural, espontánea. Pero una es nuestra realidad.
cuando nos disponemos a entrar en la presencia de Dios. Satanás, como león rugiente, siempre está merodeando e intenta interrumpir nuestra predisposición a adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué hace? Nos confunde y nos hace ver lo que nos rodea como una gran imposibilidad. ¿Cuántas veces hemos abortado nuestra adoración? ¿Acaso no hemos olvidado de la gran promesa del Señor? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Deberíamos aprender a distinguir entre dos términos en la adoración: inconvenientes e impedimentos. El primero implica una incomodidad u obstáculo para hacer una cosa, es decir, circunstancias que se presentan en nuestra vida y atentan contra nuestra intención de intensificar nuestra relación con el Señor. Por el contrario, con el segundo queremos significar un estorbo o situación de vida que, prolongado en el tiempo, hace ilícito o nulo el acto de los verdaderos adoradores. A manera de ejemplo, como inconvenientes a superar en la adoración, vamos a enumerar, entre otros, lo que nos pueda faltar. Abraham tenía la firme convicción de que Dios le proveería el cordero para el holocausto. Segundo, el esfuerzo necesario. Tanto Moisés como Abraham tuvieron que recorrer distancias y subir al monte para cumplir con su cometido. También los magos que vinieron a adorar al niño Jesús recorrieron grandes distancias desde el oriente. No comprender el verdadero sentido de la adoración que conlleva la reunión de recordación del Señor. Hermanos, ¿cuántos, por falta de entendimiento espiritual, dejan cada domingo su lugar vacío en la mesa del Señor? Al reflexionar sobre estos aspectos, seguramente podremos ampliar en triste abundancia esta lista de inconvenientes con la que Satanás nos coloca delante de Dios y su obra. Más triste aún es considerar algunos de los impedimentos. Podemos mencionar oposición y condicionamientos del mundo. Moisés luchó contra el empecimiento de Faraón. Sepamos buscar contra las imposibilidades mundanas, porque el mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No olvidemos que es mejor honrar a Dios que a los hombres. Sepamos que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También aparece otro de los temas, la carnalidad. Las Escrituras nos demuestran a Jacob como un hombre carnal y amante del mundo, que toda su vida hizo lo que bien le parecía, pero ya en el final de sus días recapacitó y adoró. No esperemos nuestro caso para recién postrarnos delante de nuestro Dios. También tenemos la incomprensión de parte del pueblo de Dios. Mientras Moisés subía, estaba y bajaba del monte, el pueblo no alcanzaba a comprender los designios de Dios. ¿Por cuántos siglos el pueblo hebreo dejó de comprender, obedecer y adorar a su Dios en reiteradas ocasiones? Su fin fue siempre el castigo divino. Debemos cuidar de nuestra manera cuando nos reunimos. Nuestra reunión debe ser siempre guardando y comprendiendo los preceptos de Dios y el mandato del Señor de hacerlo en su nombre. También aparecen los razonamientos humanos. ¿Cuántas veces pensamientos lógicos y razonables se entrecruzan en nuestra mente como el interrogante de Isaac a su padre? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿O cuántas otras intelectualizamos las Escrituras y razonablemente enfriamos nuestro acto adorador? No olvidemos el consejo apostólico de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional a Dios. También está la incredulidad. Tomás en su ausencia alimentó un estado de incredulidad.
Solo la presencia y amonestación cariñosa del Señor le sacó del estado calamitoso en que la duda lo había hecho negar. No dudemos ante el poder de Dios. No dejemos que la duda nos aleje del acto adorador. También aparece la idolatría. ¿Cuántos han confiado en el Señor pero permanecen en su estado de idolatría? Tomemos ejemplo de Gedeón. Quememos nuestros altares e ídolos. Demos la gloria solo al Señor, no mirando las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Eso se lee en 2 Corintios 4:18. Se pueden caracterizar estas tonalidades grises con dos términos que nos llevan a no saber dónde estamos parados y cómo diferenciar en nuestra adoración los inconvenientes de los impedimentos, que es la confusión y el relativismo. En este estado caótico, imperante, producto de esta modernidad, que se alejó por completo y no interpretan ni aplican las Escrituras. Una gran mayoría del llamado mundo evangélico no discierne la adoración de la alabanza. Nos encontramos ante un modelo cúltico, globalizado, donde la llamada renovación de la alabanza se ha transformado en mero espectáculo y entretenimiento. Se ha dejado atrás la cultura de la palabra para pasar a lo que es sensorial. Antes, el culto era la razón del ser de la congregación, y ahora, y en particular en las mega iglesias, con música y canto, sin identidad bíblica y despersonalizado, se ha desplazado a la palabra de su centro. Se ha conformado un evangelismo light, cuyo producto final es un evangelio en formato que no se expande al auditorio. Este proceso ha llevado al descrédito del acto congregacional de alabanza y adoración. Debemos trabajar en cada uno de nuestros lugares de reuniones y en nuestra vida especialmente, para que toda expresión de nuestra relación con el Señor esté distante de ser comparada con estas manifestaciones que recién les mencionaba. Que seamos una iglesia dependiente de la Biblia y todo lo que ella nos habla, y que demostremos al mundo que Dios existe y que por medio del Señor Jesucristo hay salvación para todos aquellos que creen. Nosotros hemos creído en el Señor, por eso debemos proclamarlo y tenemos su palabra, que es y será vida eterna para todos aquellos que hemos creído y aquellos que han de creer. Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana.